Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o bien buenas noches, dependiendo del lugar y la hora donde te encuentres visualizando este video. Bienvenidos a su canal titulado Taller ME23 Arquitectura y Diseño, un canal dedicado a la difusión en temas en relación a la arquitectura y más específico a la parte de las instalaciones. El día de hoy les traemos un video muy interesante y muy importante también, dado que tiene que ver mucho con la parte sustentable en las instalaciones, el cual hemos llamado cálculo del sistema alterno para instalaciones hidráulicas y pluviales, una metodología que propone lo que anteriormente era SACMEX acá en México, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Actualmente es SEGIAGUA, que es la Secretaría de Gestión Integral de Agua. Antes de empezar con la metodología de cálculo, te invitamos a que te suscribas si aún no lo has realizado, a que nos apoyes dándonos un like, ya que esto nos motiva a seguir generando mayor cantidad de contenido, a que actives la campanita para que cada que subamos un nuevo video te llegue la notificación a tu cuenta, a que nos apoyes a compartir esta serie de videos con tus amigos, conocidos, colegas, para que esta comunidad crezca aún más. Y por último y no menos importante, si llegas a tener alguna duda, algún comentario, quieres expresar o compartir alguna reflexión, con toda confianza nos puedes escribir y lo más pronto posible te estaremos brindando una respuesta. Bien, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos alternos, debemos hacer uso de un documento de manera gratuita acá en México, que se conoce como Guía Técnica para Elaboración de Sistemas Alternos. Dentro de ese documento tú puedes encontrar el desarrollo, el desglose de todos los componentes que integran este tipo de sistemas alternos, diagramas como por ejemplo el que ves ahorita en tu pantalla y sobre todo las fórmulas. Lamentablemente, pues de las fórmulas no contiene todos los procesos, de modo que tenemos que hacer uso de diferentes normativas para poder complementar este tipo de proyectos. Bien, ¿cómo funciona esta idea de sistemas alternos? Todo género arquitectónico va a tener suministro de agua potable. Y va a tener un medidor volumétrico que va a cuantificar cuánta agua potable se está suministrando en el inmueble. Esa agua se va a almacenar en una cisterna de agua potable y va a ser utilizada o va a ser enviada para ciertos muebles hidrosanitarios con el objetivo que el ser humano pueda satisfacer una necesidad fisiológica. ¿Cuáles van a ser esos muebles hidrosanitarios? Lo que son las regaderas, los lavabos, fregaderos, lavaderos, lavadoras, etcétera. ¿Y de ahí a dónde se van? Bueno, cuando el ser humano satisface una necesidad fisiológica, va a provocar dos grandes rubros de tipos de aguas servidas o residuales, también como se le conocen. Son las aguas negras y las aguas grises y jabonosas. Dependiendo de dónde nos estés escuchando, muchas veces llega a haber mayor clasificaciones o también se les conoce de diferente forma a las aguas que estamos tratando en esta ocasión. Bien, las aguas grises y jabonosas provienen esencialmente de las coladeras de piso de las regaderas, coladeras de pisos de sanitarios o baños para temas de limpieza, lavabos, fregaderos, tarjas, lavadoras, lavaderos, vertederos, entre otros más. Esas aguas van a llegar a un primer componente que se le va a conocer como trampa de grasas. Nos podemos confundir allá afuera con el tema de trampas de grasas y trampas de hidrocarburos. Los dos cumplen con la misma función. Lo que van a hacer es separar por medio de la densidad de esta sustancia lo que es el líquido y lo que es la nata de grasa. La parte de la grasa se va a quedar en la parte superior y en la parte inferior va a correr sin ningún problema lo que es este líquido. La trampa de hidrocarburos esencialmente te la vas a encontrar en estaciones de gasolineras, en talleres mecánicos y en autolavados. La trampa de grasas te la vas a encontrar en comercios pequeños, restaurantes, por supuesto, y pues en casa habitación que también la puedes instalar y que pues, la verdad sería esencial hoy en nuestros días. Ese líquido lo vamos a mandar a un campo de oxidación, que de hecho hay varias alternativas, ¿no? Pero uno de ellos es la siguiente: mandarlo a un campo de oxidación donde vamos a encontrar zanjas de infiltración. Y dentro de estos elementos vamos a encontrar tuberías multiperforadas por la parte inferior con el objetivo de que esa agua se empiece a filtrar. Cuando el espacio arquitectónico no nos lo permite, o en su caso, en peor de los casos, mejor bien dicho, tenemos una alta demanda,
debemos de adicionar otro componente más, que es el famoso pozo de absorción para instalaciones sanitarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las aguas negras? Las aguas negras son provenientes de los inodoros, provenientes de los migitorios y hasta incluso de los bidet. Van a llegar a un tratador de aguas negras, el cual puede ser el biodigestor, puede ser fosa séptica, tanque séptico y el biotar. Algunos de estos componentes van a tener otro elemento adicional más, que es el registro de lodos, que es donde se va ya a almacenar esta materia orgánica para que tú la puedas utilizar para composta, para abono, etcétera. Y el líquido es el que va a pasar y se va a mandar a lo que es el campo de oxidación, y si hay un sobrante se va a ir a lo que es el pozo de absorción. También estas aguas ya tratadas las podemos almacenar incluso en una cisterna de aguas residuales para volverla a utilizar para este tema de riegos y también incluso para el tema de los inodoros, ¿no? Lo que pretende esta metodología de diseño de instalación alterna es que haya una recirculación de este líquido, no como tradicionalmente, y es una pena que actualmente se siga haciendo, que el agua potable, una vez que haya cumplido un uso, se vaya al drenaje municipal, que hasta incluso se mezcla con las aguas pluviales. Bien, regresando al esquema anterior, ¿qué es lo que pasa con las aguas residuales? Si tú no las quieres filtrar, las puedes mandar a una cisterna de aguas tratadas. A veces depende mucho del proyecto, hablando del tema del espacio, pero si no puedes tú tratar las aguas residuales, las puedes filtrar, o hasta incluso hay otras opciones más. Ejemplo, las puedes mandar a una planta de tratamiento residual, es decir, a terceros. O en su caso, en este caso, tú puedes tener, y eso ya depende del municipio en donde te encuentres, sobre todo hablando de la infraestructura, se te puede colocar otra toma domiciliaria más, igual que tenga su medidor volumétrico, pero ahí en vez de suministrarse agua potable, se va a suministrar agua tratada. Incluso hablando de plantas de tratamiento residuales de terceros, también podemos optar por esta opción, tener un medidor para cuantificar cuánta agua tratada se está suministrando. Esa agua tratada, como anteriormente lo comenté, va a ser utilizada para zonas de riego y para lo que es el tema del inodoro. Ahora, esencialmente, el tema de las aguas pluviales, las vamos a recolectar principalmente a las azoteas y las vamos a mandar, pues, a una cisterna de aguas pluviales. En el caso de que se llegase a rebasar la demanda de agua pluvial, esta cisterna debe de tener un sifón rebose, con el objetivo de que ese sobrante se vaya ya sea a un pozo de absorción específico para aguas pluviales, o en su caso puede ser incluso un tanque de tormentas, y de ahí mandarse al drenaje municipal. O pues hay otra alternativa más que maneja esta guía técnica de elaboración de proyectos alternos, que es intervenir en la vía pública. Se me hace muy interesante esta parte porque tiene que ver o va muy de la mano con la arquitectura del paisaje. Lo que hacemos en este caso es alimentar pues esas zonas donde vamos a colocar cierto tipo de vegetación. Pero pues vuelvo a lo mismo, también depende mucho del proyecto y donde estemos situados. Esa agua que llega a la cisterna no se manda así directamente. De hecho, pasa por dos tratamientos muy sencillos. Uno de ellos es el filtro y el siguiente es el separador de primeras lluvias, que pues básicamente es un tanque de sedimentación. Solamente así se puede mandar el agua directamente. Después de ahí, ¿qué es lo que pasa? Esa agua de la lluvia no se manda directamente a la cisterna de agua potable. De hecho, como vemos en este diagrama que propone la guía técnica de elaboración de proyectos, debemos de tener un cuarto de máquinas donde se aloje un sistema de desinfección de agua pluvial conectado con un conjunto motor bomba. Va a succionar el agua de la cisterna pluvial, la va a desinfectar, va a pasar por un tratamiento propio, y de ahí se va a mandar a la cisterna de agua potable y va a volverse a utilizar para los servicios básicos, ¿no? Aquí pues empezamos a notar que pues los componentes no son pocos, y a veces el tema que nos perjudica mucho hablando arquitectónicamente pues es el espacio, ¿no? Porque a veces no nos da. Vamos a hablar un poquito acerca del primer tratamiento para aguas pluviales. El primero de ellos es el filtro. Allá afuera en el mercado puedes encontrar más bien diferentes formas de hacerlo. Uno
uno de ellos es que en las bajadas o en las columnas de aguas pluviales coloques ciertos tipos de filtros. Hay unos que traen un diámetro nominal mayor, es decir, 4 pulgadas y se reduce a 2, y la parte de abajo queda como sistema de mantenimiento para estar desasolvando pues el tema de las hojas, ramas o hasta incluso basura. Otra opción muy sencilla a la cual puedes optar es que en la tubería le puedas colocar en la parte superior una malla con una abrazadera, o incluso la malla junto con un cople también te puede servir. Incluso hay sistemas en donde tenemos el tanque de sedimentación con la malla, o primero lo que es la malla y después el tanque de sedimentación. Por lo regular es mejor o es más aconsejable primero colocar lo que es la malla, y sobre todo en un punto de fácil acceso y fácil mantenimiento. ¿Qué otras opciones podemos encontrar? Pues filtros igual en la misma columna que mantienen el diámetro de entrada y de salida también son válidos. Otras opciones que podemos encontrar allá afuera es que unamos dos tramos de tubería por medio de un cople de plástico o de hule unido con abrazaderas, y adentro podemos colocar una malla. El manual, o la guía técnica, mejor bien dicho, solicita una malla que no sea corrosiva, es decir, ya de entrada tiene que ser por lo menos de tipo plástico. La que se recomienda es de nylon para efectos de evitar la corrosión, y que sea de por lo menos 1500 micras o un 16avo de pulgada, con el objetivo de retener pues lo mayor posible de partículas en suspensión. Puede hacerse de esa forma. Lo malo es que para poder estar limpiando pues tenemos que quitar lo que son las abrazaderas, y pues se complejiza un poquito más este tema. Lo que nosotros recomendamos, y es una opción muy fácil y más económica y más viable, las coladeras más comunes que llegamos a encontrar en azoteas o implementamos son las de cúpula y las de pretiles, estas últimas siendo las más favorables. ¿Qué es lo que podemos hacer? En la rejilla de esas coladeras por dentro podemos colocar este tipo de mallas, y la verdad es que funciona muy bien porque retiene muy bien los excrementos de algunas aves, basuras, ramas, hojas sobre todo que encontramos en las azoteas, entre otros sustancias más. El otro elemento es un tanque de sedimentación, o a veces se le conoce como el separador de primeras lluvias, que básicamente lo que va a hacer es sedimentar pues ciertas partículas, o mejor bien dicho, coloquialmente conocido pues como la tierra, ¿no? O algunas piedrillas por ahí que se lleguen a colar. Encontramos ya en el mercado ya artefactos sofisticados muy interesantes que se pueden acoplar en las columnas o en las bajadas pluviales, o en su caso tener el tanque por separado. Básicamente, pues como comentamos, el tanque se llena y por sedimentación, por densidad, pues esas partículas en suspensión se van a alojar en la parte inferior. De modo que entonces, pues el agua se va a sedimentar y únicamente va a pasar pues el agua sin ese tipo de partículas. Tenemos estos elementos como por ejemplo, y de acuerdo a la demanda, los podemos conectar en serie o hasta incluso en paralelo. Hay incluso algunos que tienen su válvula de purga. Lo puedes dejar así, abajo puedes tener alguna rejilla o alguna coladera, o hay otros que pues bueno hacen la conexión de la tubería hacia lo que es el pozo de absorción. Pero pues aquí, bueno, ya son muchos factores los que intervienen, porque si de por sí, como vimos en el diagrama anterior, el esquema de tuberías se empieza a incrementar más, es decir, también el costo. Ahora imagínate también colocarle este tipo de tuberías para la purga. Hay tanques de sedimentación que se pueden hacer de concreto reforzado, de mampostería, o hay otros un poco más sofisticados a comparación de estos que estás viendo en tu pantalla. Como comentábamos hace un momento, entre la cisterna de aguas pluviales y la cisterna de agua potable debe de haber un proceso de desinfección. Ya hay empresas que se dedican a venderte todo el paquete incluido, es decir, el conjunto motor bomba más el filtro de sedimentos, que es un extra, el filtro de carbono activado y es el esterilizador por luz ultravioleta, ¿no? Pues vale la pena hacer el esfuerzo por este tipo de equipos, pues con el objetivo de que pues ya te venden todo el kit completo, ¿no? Y evitar estar batallando, pues comprar los elementos por su cuenta. Bien, regresando a lo que es este esquema, tenemos 4 tipos de clases de superficies. La clase 2 vendría siendo lo que son terrazas o zonas ajardinadas, también por ejemplo roof garden o
o terrazas verdes o techos verdes. La clase 1 vendría siendo lo que son las azoteas, en donde no tenemos mucho tránsito peatonal y es la que vamos a dedicar para recolectar el agua de la lluvia. Superficie clase 3 va a ser aquella de un tránsito peatonal pesado, hasta incluso cajones de estacionamiento, o hasta incluso zonas donde puede transitar animales, nuestras mascotas, perros, gatos, etcétera. Y la clase o superficie 4 vendría siendo pues ya la vialidad pública, ¿no? Aquí pues bueno, la guía técnica de elaboración de proyectos te puede desglosar por medio de tablas un poquito más de las superficies que puedes contemplar, ¿no? Porque es importante hacer esta caracterización, porque no conviene estar, en este caso, recolectando el agua de la superficie 3 para la cisterna de agua potable. ¿Por qué razón? Porque va a ir un poco más contaminada por el tipo de tránsito que va a tener, o hasta incluso la superficie de clase 2, ¿no? Que ahí pues en este caso va a tener tierra o más partículas en suspensión. Y pues bueno, la clase 1, pues al no tener tanto tránsito peatonal y depende del proyecto arquitectónico, pues va a ser un poquito más limpia. Te vas a encontrar con esquemas o nomogramas que te van a permitir caracterizar tu proyecto para saber si necesitas reutilizar el agua pluvial o no, necesitas hacer uso de las aguas residuales, o incluso te puedes ir al reglamento de construcciones en la NTC para proyecto arquitectónico. Menciona que vas a hacer reuso del agua pluvial para toda construcción nueva de más de 200 metros cuadrados de azotea. Vas a hacer reuso del agua residual para edificaciones de tipo habitacional y no habitacionales con 1000 metros cuadrados de construcción o hasta incluso más. Pero fíjense que estos son parámetros generales. ¿Por qué razón? No todos los municipios, hablando acá en México, van a contemplar siempre lo mismo. Por ejemplo, hablando del sistema de aguas pluviales, hay zonas en donde sí te exigen la cisterna de agua pluvial. Hay zonas en donde las bajadas pluviales recolectan el agua y la mandan directamente a un pozo de absorción. Hay zonas donde lamentablemente no tienen bien caracterizada esta parte y siguen, y esto es una pena, siguen uniendo o mezclando las aguas de las lluvias con las aguas negras, o hay fraccionamientos o municipios en donde sí permiten, en este caso, la recolección de agua pluvial, pero no de manera interna. Las bajadas pluviales se canalizan hacia el exterior, es decir, hacia el arroyo vehicular, y estos fraccionamientos ya tienen implementada los colectores especiales para aguas pluviales y ellos mismos los llegan a recolectar para su posterior tratamiento y hacerlo potable, ¿no? Entonces depende mucho en dónde te encuentres hablando geográficamente, porque el municipio te va a decir, pues bueno, en este caso, qué es lo que debes de aplicar, ¿no? Bien, como comentábamos, lamentablemente la guía técnica para elaboración de sistemas alternos no te contiene todos los parámetros metodológicos. Algunos pasos te los deja muy abiertos o simplemente no te los menciona. De modo que vamos a hacer uso de estas referencias bibliográficas, como por ejemplo el reglamento de construcciones en la NTC de proyecto hidráulico, NTC de proyecto arquitectónico, el manual de ingeniería del IMSS, el capítulo de normas de instalaciones sanitarias, hidráulicas y especiales, el manual de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, aire y comprimido vapor del ingeniero Sergio Cepeda para el tema de cálculo de dotaciones, el diseño de redes hidrosanitarias y de gas para arquitectura del ingeniero arquitecto Mauricio Tapia, que aquí nos propone una metodología muy interesante para el cálculo de tanques de sedimentación. El cálculo de instalaciones hidráulicas y sanitarias residenciales y comerciales del ingeniero Enríquez Harper, que nos propone la metodología para pozos de absorción y también campos de infiltración. Y uno muy básico y elemental es el de datos prácticos de instalaciones hidráulicas y sanitarias del ingeniero Becerril Onésimo, en donde vamos a encontrar pues temas muy básicos de dotación y hasta incluso cálculos un poco más profundos acerca de los tanques de tormentas. Bien, estos son los 6 parámetros que vamos a calcular de este proyecto. Como tal, no vamos a mostrar el diseño de los recorridos, porque únicamente el objetivo de este video, hablando académicamente, es proponer la metodología para que calculemos todos estos componentes. El primero de ellos es el control de primeras lluvias, es decir, el tanque de sedimentación. Este es el proyecto que vamos a proponer y hay que recordar
que de acuerdo a lo que son estas metodologías, por ejemplo, hablando del reglamento de construcciones, si es una construcción nueva y tiene más de 200 metros cuadrados de azotea, vamos a tener que hacer uso de esta reutilización de agua pluvial. Sin embargo, por ejemplo, en la guía técnica de elaboración de proyectos alternos se menciona que si tú no entras dentro de esta caracterización porque tu proyecto es muy pequeño, tú decides si lo quieres hacer o tú decides si conservas una instalación tradicional, ¿no? Este es un proyecto muy pequeño, de hecho es de 2 niveles, está ubicado en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, con el objetivo de que entendamos que esto simplemente nada más es mostrar el proceso metodológico y la utilización de las fórmulas. Bien, vamos a empezar con el primer proceso y el ANTC para proyecto arquitectónico nos menciona que la cisterna pluvial se debe de considerar en su cálculo una duración de tormenta o de lluvia de 60 minutos con un tiempo de retorno de 10 años. ¿Qué es eso del tiempo de retorno? Que la precipitación pluvial con la que estés calculando, considerando la más desfavorable, va a volver a ocurrir cada 10 años, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el cálculo de las coladeras, tanques de sedimentación, canaletas, bajadas pluviales? No se va a calcular a 60 minutos, se va a calcular a 5 minutos, pero con el mismo tiempo de retorno que es a 10 años. Y aquí tenemos estas dos tablas que de hecho vienen en la guía técnica para elaboración de proyectos alternos. Noten lo siguiente y pongamos mucha atención. Las precipitaciones que trae la tabla del lado izquierdo son inferiores a la que trae la tabla del lado derecho. Muy importante, no hay que confundirlas porque si no el dimensionamiento de estos componentes pueden estar al revés y pues puede ocasionar alguna catástrofe con el paso del tiempo. ¿Por qué razón las del lado derecho están más elevadas? O mejor bien dicho, ¿por qué el cálculo de las bajadas pluviales, tanques de cementación, canaletas, colectores, etcétera, son con precipitaciones más elevadas, dado a que son elementos que deben de trabajar con un tiempo más crítico? Es decir, toda esa demanda pluvial la deben de trabajar en 5 minutos. Por eso es que la demanda pluvial pues está aumentada. En cambio, la cisterna pluvial, como su única función va a ser almacenar esa agua, pues su tiempo de trabajo va a ser en 60 minutos. De ahí pues que su demanda pluvial pues sea inferior. La precipitación pluvial se mide en unidades de milímetros sobre cada hora sobre cada metro cuadrado. ¿Eso cómo se traduce? Básicamente, ¿cuántos litros caen en un metro cuadrado? Ejemplo, la alcaldía de Álvaro Obregón nos dice que tiene una precipitación de 50.1 milímetros que caen sobre cada hora sobre cada metro cuadrado. ¿Eso cómo se traduce? Que en un metro cuadrado están cayendo aproximadamente o en promedio 50.1 litros. Así básicamente se traduce de esa forma. Aquí tenemos las tres áreas que vamos a trabajar. Son azoteas relativamente muy pequeñas. Vamos a calcular el tanque de sedimentación que debe de tener esta área, que es la más crítica, que es de 55.30 metros cuadrados. En realidad tú podrías juntar estas tres azoteas y calcular un solo tanque, pero por temas de mantenimiento te recomendamos que cada una de estas áreas horizontales tenga su propia bajada o bajadas, en su caso, depende del cálculo, y su propio tanque de sedimentación por temas de mantenimiento. Bien, vamos a empezar con el cálculo. Van a ver que es extremadamente sencillo. Vamos a calcular la precipitación por día. En las precipitaciones que encontramos en tabla siempre nos las van a dar por mes. Entonces, si tú tienes una precipitación de 150 milímetros sobre cada hora, sobre cada metro cuadrado, la dividimos entre 30, pues vamos a encontrar la precipitación al día. Entonces, aquí tenemos una precipitación de 5 milímetros al día, es decir, 5 litros que caen en un metro cuadrado. Ahora bien, aquí abro un paréntesis antes de que se me llegue a olvidar. ¿Por qué estamos tomando 150 milímetros? Me voy a regresar. Nuestro caso de estudio está en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, y estamos redondeando este valor de 146.9, lo redondeamos ya a 150. Si tú no quieres utilizar estas precipitaciones de tablas, también puedes optar por emplear las que vienen en la página de internet del Sistema Meteorológico Nacional. Ahí tú puedes encontrar las precipitaciones históricas que ha habido en México desde los años 70, 80, 90, por si quieres hacer algún tipo de estudio de esta índole. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar la unidad a este valor. De milímetros lo vamos a pasar a metros. Únicamente hacemos una división. Lo dividimos entre 1000 y obtenemos esta nueva unidad. 0.205 metros sobre día. Ahora vamos a calcular el volumen del trabajo. El volumen de trabajo, su fórmula es muy sencilla. La precipitación por día en unidades de metros sobre día por el área a drenar. ¿Cuál es el área a drenar? Esta que tenemos aquí, la más crítica, la de 55.30. Y aquí abro un paréntesis muy interesante.
La forma en la que cae la lluvia no es en un ángulo de 90 grados. Y para saber o especificar un ángulo con el que cae la lluvia es extremadamente complicado porque estamos hablando de un tema natural y también tiene que ver mucho con la precipitación y también tiene que ver mucho si durante esa lluvia hace mucho viento. De tal forma que recomendamos tomar en cuenta también los paramentos verticales. ¿Por qué razón? El agua al caer de manera inclinada llega a caer sobre estos paramentos verticales y de ahí por gravedad se llega a ir ¿a dónde? Pues a los diafragmas horizontales, ¿no? O a los entrepisos o a las azoteas. Y de ahí se va directamente pues a las coladeras. De modo que pues sí es importante y recomendamos tomar en cuenta esto. Pero pasa algo muy curioso y muy interesante y sí es muy cierto, ¿no? Y ya depende mucho del criterio del proyectista. Analizando este pequeño tablero, si la lluvia viene en esta dirección, pues básicamente los paramentos que van a mojarse vendrían siendo estos de aquí, ¿no? Y los otros dos, pues relativamente no, a no ser que durante la lluvia cambie la dirección de la precipitación, ¿no? Entonces, para estar en un punto neutral, ni arriba ni abajo, únicamente vamos a tomar el 50%. Si tú quieres tomar el 100% hasta incluso, es válido. ¿Qué vas a ganar? Pues un extra más, ¿no? ¿En qué te puede perjudicar? Temas de costos, porque tu tanque de sedimentación va a ser más elevado y hasta incluso la cisterna de agua potable, perdón, agua de lluvia, pues va a ser más grande, ¿no? También hay que pensar en el tema del espacio, en dónde vamos a estar alojando esa cisterna pluvial, la potable, la cisterna de aguas residuales, ¿no? Porque también tenemos que estar pensando en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para encontrar el volumen de trabajo, multiplicamos la precipitación en metros sobre día por los metros cuadrados a drenar, ya con ese 50%, y obtenemos el volumen que nos da como resultado 0.41475 metros cúbicos al día. Ahora bien, las zonas clase 1, que son las azoteas, las que vamos a ocupar para recolectar el agua de la lluvia, la guía técnica nos dice que van a pertenecer a la clase 1 y la clase 1 tiene su coeficiente de escurrentía equivalente a 0.95. ¿Qué es ese coeficiente de escurrentía? Prácticamente nos dice que del 100%, en este caso, 5% se va a perder. ¿A razón de qué? Bueno, la lluvia cuando cae sobre estos paramentos horizontales y verticales, a veces por el tema de los acabados se van a quedar aquí alojados, ¿no? O sea, no van a caer de tal forma que se expresa como una pérdida. Te vas a encontrar en ciertas referencias lográficas, ya sean libros o hasta incluso, por ejemplo, en el manual de alcantarillado de Conagua, los factores o los valores correspondientes a los coeficientes de escurrentía. Hay tablas que te vienen por tipos de materiales y acabados, pero pues bueno, de alguna forma ya esta guía técnica te dice, para clase 1, toma en cuenta un factor de 0.95. No te dice ni qué material ni nada, simplemente te dice tú para clase 1 ocupa el 0.95. Entonces esto recuerden que se traduce como una pérdida. Entonces al efectuar la siguiente operación y redondeándolo para factores de simplicidad, pues el volumen de trabajo del tanque vendría siendo de 0.40 metros cúbicos al día. El ingeniero arquitecto Mauricio Tapia menciona que es ese volumen que vamos a tratar, vamos a tomar en cuenta un factor de trabajo, es decir, no vamos a tomar en cuenta que ese tanque de sedimentación, por temas de mantenimiento, porque sabemos muy bien que muchas veces los clientes no le dan mantenimiento, entonces vamos a tomar en cuenta un 95%, es decir, 0.95, que es el valor que propone el ingeniero arquitecto Mauricio Tapia. De tal forma que entonces 0.40 metros cúbicos sobre día por 0.95 nos da un valor de 0.38 metros cúbicos al día. Lo multiplicamos por 1000 para cambiar la unidad de medición y la capacidad del tanque de sedimentación vendría siendo 380 litros al día como tal. Vamos al capítulo de la NTC para proyecto hidráulico del reglamento de construcciones porque menciona algo muy interesante. Menciona que el tiempo de retención en los tanques de sedimentación no será menor a 4 horas, pero en caso de que si se llegase a comprobar que hay una excelente sedimentación, podemos reducirlo a 3 horas, o sea, no podemos bajarlo a menos 3 de horas, ¿no? O sea, 1 o 2. Si alguien ha hecho pruebas de sedimentación, por ejemplo, para ver la composición de la tierra, para saber cuánto tenemos de limo, cuánto tenemos de arcilla, etcétera, sabrán que pues un tiempo muy idóneo y factible es dejarlo 24 horas del día, ¿no? De tal forma que para este pequeño ejercicio lo vamos a tomar en cuenta
al día. Es decir, vamos a tomar en cuenta esta capacidad. Pero ejemplo, supongamos que alguien quisiera tomarlo con lo que dice el reglamento de construcciones, tal vez para economizar el tanque de sedimentación, es decir, tomar en cuenta 4 horas, pues hacemos lo siguiente: 380 litros al día lo dividimos entre 24 horas y obtenemos este valor. Por cada hora debemos de sedimentar 15.83 litros. Por 4 horas, pues entonces la capacidad del tanque, respetando lo que nos dice el reglamento de construcciones como mínimo, vendría siendo de 63.33 litros, ¿no? Pero bueno, como dijimos hace un momento, por experiencia sabemos que pues una muy buena sedimentación tendría que pasar por lo menos un día. Entonces vamos a tomar en cuenta ese valor. En el mercado podemos proponer este tanque de sedimentación, que es de tanques 10, con una capacidad de 500 litros, que es superior a los 380. Está muy bien porque tenemos ahí un sobrante que nos puede servir bastante. Estos tanques de sedimentación no son como los primeros que habíamos mostrado, que bajan en la columna. Estos los pueden colocar ya sea enterrados. Obviamente se recomienda hacerle un pequeño registro con sus tuercas uniones para temas de mantenimiento si llegase a cambiar, o lo podemos dejar ahí a nivel de piso terminado si ustedes gustan. Bien, vamos con el segundo componente, que es la cisterna de agua potable. Aquí les muestro el desglose del proyecto, dado que como es una casa habitación debemos de tomar en cuenta las recámaras. Eso no lo inventamos, eso lo dice el reglamento de construcciones en la NTC para proyectos hidráulicos, que para género habitacional debemos de tomar en cuenta únicamente las recámaras, y por cada recámara vamos a tomar en cuenta un número de ocupantes equivalente a 2. Esta misma normativa nos menciona que si el proyecto tiene más de 90 metros cuadrados de construcción, la dotación mínima reglamentaria tendría que ser 200 litros por persona al día. En nuestro caso así es, toda vez que en planta baja y en planta alta pues tenemos 308.86 metros cuadrados, que pues ya rebasa lo que comentamos hace un momento. Hay diferentes metodologías a las cuales puedes recurrir, y eso también depende mucho de los municipios, porque hay municipios que te piden el cálculo de la dotación de agua potable por medio de la metodología de coeficientes de variación diaria y horaria. Hay algunos que recurren al de código de edificación de vivienda, que toma en cuenta la temperatura promedio del caso de estudio de la zona donde te encuentres, así como también los metros cuadrados. Hay algunos que toman en cuenta en este tipo de procesos el número de cuartos de lavado, o hasta incluso personas de visita, etcétera. Pero realmente, si somos conservadores, el reglamento de construcciones NTC hidráulico te dice que para género habitacional únicamente se toman en cuenta las recámaras, y por cada recámara 2 ocupantes, ¿no? Menciono esto como contexto porque muchas veces es habitual decir que ciertas metodologías son incorrectas, pero pues mira, mientras tú justifiques de dónde lo estás sacando, pues no hay ningún problema, ¿no? También, como yo te comentaba hace un momento, también depende mucho cómo lo acepte el municipio donde estés calculando. Bien, entonces vamos a estimar el número de personas. El número de personas va a ser equivalente, en este caso, 2 por cada recámara. ¿Y cuántas recámaras tenemos? 1, 2 y 3. Entonces, 3 por 2 serían 6 personas como tal. Ahora calculamos la dotación mínima óptima de agua potable. La fórmula es muy sencilla. El número de personas multiplícalo por tu dotación reglamentaria, y entonces vendría siendo lo siguiente: 6 personas por 200 litros por persona al día. Nos queda que la dotación mínima reglamentaria son 1200 litros al día. Obviamente, si llegas a aplicar otro tipo de metodologías, te puede llegar a dar menos o te puede llegar a más, pero vuelvo a ser redundante en el tema, depende mucho en dónde te llegues a encontrar y los criterios que tú llegues a tomar. Bien, como bonus track ofrecemos lo siguiente: el número de tinacos. La demanda mínima diaria la vamos a dividir entre una capacidad comercial de algún tinaco. Nosotros vamos a proponer el de 600 litros. Entonces, al dividir la demanda diaria entre la capacidad comercial de 600, pues nos da como resultado que necesitaríamos 2 tinacos de 600 litros. Y también aquí viene algo muy, muy importante. El ingeniero Becerril Onésimo, en su obra de datos prácticos de instalaciones hidráulicas y sanitarias, propone que con el objetivo de reducir el peso que se almacena en la azotea, lo que es la capacidad de los tinacos se pueda reducir ya sea en 1/3 o en 1/4 de su capacidad.
En cambio, por ejemplo, el ingeniero Enríquez Harper propone que en este caso para los tinacos pueda ser 2/5 de la demanda diaria, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, son metodologías que se proponen, pero si nosotros nos basamos con lo que dice el reglamento de construcciones, pues no te habla nada de que puedas reducir en 1/3 o en 1/4. Simplemente esos son propuestas metodológicas que te sirven para otros parámetros más. ¿Qué pasa con la capacidad de la cisterna? En la misma reglamentación, es decir, NTC hidráulico para este caso, nos dice que la cisterna, su capacidad no debe de ser menor a 3 veces la demanda mínima. Y fíjense que aquí, por ejemplo, el ingeniero Enríquez Harper propone que la capacidad de la cisterna debería de ser 3/5 de la demanda diaria, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, diferentes metodologías. Conservando o respetando lo que dice el reglamento de construcciones, en este caso tendríamos que multiplicar 3 por los 1200, que es la demanda mínima diaria, dándonos una capacidad o una demanda de 3600 litros al día para la cisterna. Lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos y nos da 3.6. Y para hacer más sencillo el ejercicio, e idealizando que necesitamos una cisterna cuadrada, si tenemos metros cúbicos, pues le sacamos raíz cúbica. Nos da 1.53 y bueno, lo redondeamos al próximo múltiplo 5 superior, con el objetivo de que las medidas en obra pues sea más sencillo, ¿no? Y esto también hay que ser empáticos con los maestros de obra. Luego a veces dan resultados de 1.5300 y tantos, y pues bueno, es un poco más complicado. Si hacemos más sencillo las medidas, pues sería mucho mejor. Si entonces estamos hablando de una cisterna cuadrada, para este caso sería la siguiente, de 1.55 por 1.55 por 1.55. Estas son las medidas internas. Valdría la pena pues analizar en este caso las medidas de los muros, que de hecho el reglamento de construcciones en la NTC para proyectos hidráulicos menciona que las cisternas deberán de ser de muros de concreto reforzado con un espesor de por lo menos 20 centímetros, a no ser que el análisis estructural y diseño estructural corrobore que con un espesor mínimo se puede sustentar sin ningún problema. La guía técnica para elaboración de proyectos alternos menciona que debemos de colocar una cámara de aire de por lo menos de 0.30 metros, es decir, 30 centímetros. Algunos dejan 50 centímetros y pues es bien, digo, mientras no sea menor a 30, estamos del otro lado. ¿Para qué sirve esa cámara de aire? Tiene varias funciones. Una de ellas tiene que ver con el tema estructural. Cuando viene un movimiento telúrico, el agua debe de tener espacio para poder moverse libremente, con el objetivo de evitar o ocasionar alguna sobrepresión que pueda fracturar esos muros de concreto. Otra de ellas es de que las cisternas, todas, y eso lo dice el manual de ingeniería del IMSS, deben de estar ventiladas. ¿Con qué objetivo? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando abrimos la tapa de la cisterna hasta nos llega ahí el calorón, ¿no? Que hasta incluso vemos cómo está goteando la tapa. ¿A razón de qué? Pues como no tiene ventilación, está aumentando la temperatura interna. ¿Qué perjudica? La tapa normalmente es de metal y se empieza a oxidar o hasta incluso corroer, y eso es extremadamente peligroso porque alguien la puede pisar y al estar delgada la lámina pues se puede romper, ¿no? En el lecho inferior de la losa, al no tener ventilación, se empieza a condensar lo que es el agua, y todo el lecho inferior de la losa está extremadamente húmeda, que es lo que ocasiona con el paso del tiempo, como el concreto es poroso, pues esa humedad llega al acero de refuerzo, es decir, a las varillas, y que es lo que empieza a ocasionar el desprendimiento de lo que es el concreto, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, ya poderlo arreglar fácilmente no es. Otro aspecto, y tiene que ver mucho con el funcionamiento de los conjuntos motor-bomba. En las metodologías de cálculo de bombas hay un proceso que se le llama el cálculo de revisión por cavitación, que es el calcular el Net Positive Suction Head. Las cisternas deben de tener una tubería de ventilación de por lo menos 4 pulgadas para superficies de hasta 200 metros cuadrados horizontales. Eso lo dice el manual de ingeniería del IMSS, con el objetivo de que la cisterna esté abierta a la atmósfera. Es decir, la presión atmosférica le va a ayudar a la línea de succión del conjunto motor para poder trabajar bien sin ningún problema y hacer la revisión de cavitación. Bien, vamos al siguiente punto, que es la cisterna de agua pluvial.
Y para ello, pues bueno, debemos de recolectar todas las azoteas que tenemos, ¿no? Es decir, estos tres áreas las debemos de sumar. Recordemos que el cálculo para la cisterna pluvial se tiene que hacer con una duración de 60 minutos, con un tiempo de retorno de 10 años. Para ello, la metodología de la Guía Técnica de Elaboración de Proyectos Alternos menciona que debemos de hacer el uso de las famosas isolletas, las cuales las podemos encontrar directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa es una opción. Hay isolletas de manera virtual y muy interactivas que tú puedas encontrar. También es válido. O pues una tercera opción es directamente de esta guía técnica. Tú puedes encontrar la tabla y te da estos parámetros ya encontrados, ¿no? Bien, aquí nada más voy a mostrar para Iztapalapa, vamos a utilizar el 42.6 milímetros sobre cada hora sobre cada metro cuadrado. El primer punto que vamos a calcular es la intensidad de lluvia, es decir, la precipitación de diseño. La fórmula es muy sencilla, la precipitación obtenida la vamos a multiplicar por un factor de seguridad. El ingeniero arquitecto Mauricio Tapia, en su obra Diseño de redes hidrosanitarias y de gas para arquitectura, contempla que vamos a utilizar un factor del 20%, a razón de que, pues como es un tema natural y no podemos predecir con exactitud, pues más vale prevenir que lamentar, es decir, tener un sobrante. La precipitación es de 42.6, la multiplicamos por este factor de seguridad y entonces la precipitación de diseño sería 51.12 litros sobre cada metro cuadrado. Recordemos que las azoteas pertenecen a la clase 1 y entonces si yo hago la sumatoria de estas tres áreas nos da un total de 126.90 metros cuadrados. Como lo mencionamos hace un momento, vamos a tomar en cuenta este tema de los paramentos verticales y para no sobredimensionar la cisterna de aguas pluviales, únicamente vamos a tomar el 50% de las áreas de los pretiles. De modo que entonces al hacer ese criterio, al sumarle un 50% correspondiente a estos pretiles, nos daría que vamos a drenar un área de 190.35 metros cuadrados. Vamos a cambiar esa unidad de medición para poder aplicar el método racional americano. Si un metro cuadrado equivale a 0.301 hectárea, ¿cuánto equivale este valor? Pues bueno, al hacer esa regla de 3, pues sería 0.019.035 hectáreas. Aquí está la fórmula del método racional americano, es una fórmula muy sencilla, nos permite calcular el gasto pluvial que se debe demandar por cada segundo hacia la cisterna. La fórmula nos dice que ese gasto va a ser equivalente a una constante para conversión, para obtener litros sobre segundo, que es 2.778, por el coeficiente de escurrentía para clase 1, que es 0.95, por la intensidad de lluvia, que es el valor que teníamos acá arriba, 51.12, por el área en hectáreas. Sustituimos los valores, aquí lo tenemos, y al efectuar esta operación nos da como resultado que por cada segundo debemos de estar drenando 2.56 litros. Ahora bien, recordemos que la capacidad de la cisterna debe de tener un tiempo de almacenamiento de 60 minutos. Lo pasamos a segundos, 60 minutos equivale a 3.600 segundos y la fórmula para encontrar el volumen de la cisterna pluvial es multiplicar este gasto pluvial 2.56 litros sobre segundo por el tiempo en segundos, que es 3.600. Nos da como resultado que el volumen de la cisterna es equivalente a 9.216 metros cúbicos y en litros 9.216. Al igual que anteriormente hicimos con la cisterna de agua potable, para hacer sencillo el cálculo vamos a idealizar que queremos una cisterna cuadrada. Al sacarle raíz cúbica a este valor, nos da un resultado ya redondeado de 2.10 metros. Recordemos que son medidas interiores, la cámara de aire se conserva, también esa cisterna debe tener un sistema de ventilación, etcétera. Ahora bien, muchas veces nos preguntamos o los clientes nos dicen, esa cisterna o su capacidad para cuántos días en promedio nos puede servir. Es muy sencillo sacar más o menos el promedio o aproximadamente el valor. Si tu capacidad de tu cisterna pluvial es 9.216 litros y tú en promedio ocupas 1.200 litros, que es la demanda diaria de agua potable, al hacer esa división obtienes los días aproximadamente. Es decir, estamos hablando entre 6 a 8 días que te puede servir. Pero decimos que es aproximado ¿por qué razón? Porque tiene que ver mucho con los usos y las costumbres que lleguen a tener los usuarios que habiten pues este proyecto arquitectónico, ¿no? Hay personas que ocupan en demasía el agua, hay otras que no, que son muy conscientes que debemos de hacer buen uso de este recurso natural. Bien, pasamos al siguiente caso, que es el sistema de retención e infiltración pluvial, es decir, el pozo de absorción.
Y para ello, lo que dice la guía técnica de elaboración de proyectos, de elaboración de sistemas alternos, nos dice que debemos de tomar en cuenta las áreas pertenecientes a las clase 3, es decir, cajones de estacionamiento, andadores o en su caso, pues lugares donde haya gran tránsito peatonal. La fórmula es muy sencilla. Para calcular el volumen del sistema de retención e infiltración pluvial, es decir, el pozo de absorción, vamos a tomar en cuenta únicamente el 55% de la capacidad de la cisterna de agua pluvial más el volumen de aportación de toda esta zona que corresponde a la clase 3. ¿Por qué únicamente toma en cuenta el 55% del volumen de la cisterna pluvial? Porque recuerden que lo que va a hacer el pozo de absorción va a recibir el agua sobrante de la capacidad de la cisterna pluvial, es decir, ese exceso de, si la precipitación pluvial llegase a rebasar nuestro cálculo, para evitar que la cisterna se desborde, la cisterna pluvial, se va a hacer un sistema de sifón rebose para que ese sobrante o ese exceso se vaya al pozo de absorción. Y pues bueno, esta guía técnica propone que sea el 55%. Bien, de la cuantificación que salió de toda esta área que pertenece a la clase 3, nos dio como resultado 153.74 metros cuadrados. Al igual que los criterios anteriores, vamos a tomar en cuenta un 50% que tiene que ver con los paramentos verticales. Entonces nos da como resultado que vamos a drenar 230.61 metros cuadrados. Eso lo pasamos a hectáreas, muy sencillo, recuerden la regla de 3. Si un metro cuadrado equivale a 0.301 hectáreas, entonces 230.61 metros cuadrados, ¿a cuánto equivale? Nos da como resultado 0.023.061 hectáreas. Aplicamos el método racional americano para saber cuánto se tiene que drenar o cuántos litros vamos a drenar por cada segundo. Y pues bueno, al sustituir los valores nos quedaría de la siguiente forma. Antes de eso, muy importante aquí esclarecer, como ya estamos hablando de clase 3, el coeficiente de escorrentía que propone la guía técnica es diferente, ya no es 0.95, para clase 3 es 0.80. Ahora sí, regresando a la fórmula del método racional americano, sustituyendo los valores nos quedaría de la siguiente forma. La constante de conversión se mantiene 2.778 por el coeficiente de escorrentía para clase 3 que es 0.80 por la intensidad de lluvia que esto lo sacamos desde un principio que es el 51.12 por el área a drenar en hectáreas que es el valor de 0.023.061. Obtenemos el caudal de demanda o el gasto pluvial, que es equivalente a 2.61 litros sobre segundo. Ahora calculamos en este caso el área de aportación para clase 3. Es muy sencillo, el caudal lo multiplicamos por el tiempo de duración de la tormenta en promedio, que es 60 minutos, es decir, 3.600 segundos. Si el caudal es 2.61 litros sobre segundo multiplicado por el tiempo de duración, entonces el volumen de aportación para clase 3 vendría siendo 9.396 metros cúbicos, o bien 9.396 litros. Ahora bien, sustituimos los valores. Recordemos que en este caso el volumen de la cisterna pluvial nos había arrojado un valor anteriormente de 9.216 metros cúbicos. Nada más vamos a tomar el 55% de este volumen y a ese resultado le vamos a sumar el volumen de aportación de la clase 3, dándonos un valor de volumen para el sistema de retención e infiltración pluvial, es decir, el pozo de absorción, de 14.4648 metros cúbicos. Ahora, ¿cómo dimensionamos este pozo de absorción? Es muy sencillo. Primero proponemos el diámetro y el diámetro mínimo recomendable es de 1 metro. ¿Por qué razón? Ese pozo de absorción debe de tener acceso, sobre todo seguro y cómodo para temas de mantenimiento. Entonces, como mínimo, un diámetro de 1 metro. ¿Por qué razón? Por temas de seguridad y también hay que entender que el personal de mantenimiento debe de acceder a veces con cierto equipo de protección personal y hasta incluso herramientas. Nosotros vamos a proponer un diámetro de 1.50 nada más como tema de ejercicio y entonces al proponer el diámetro vamos a calcular el área de la sección transversal de ese pozo de absorción que es un círculo. Recordemos que el área del círculo la podemos obtener multiplicando pi por radio al cuadrado.
¿Cuál sería el radio? Pues 0.75. Lo elevamos al cuadrado y después lo multiplicamos por pi y obtenemos el área del pozo, que es 1.76715 metros cuadrados. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la profundidad de ese pozo de absorción? Muy sencillo. Dividimos el volumen, es decir, los metros cúbicos, entre el área que nos arrojó este resultado. Y entonces, al hacer eso y ya redondeando, obtenemos la profundidad del pozo. Nos dio 8.20 metros de profundidad. Bien, el arreglo típico que se recomienda en este caso, podemos hacer uso de lo que nos menciona el Instituto de Vivienda. Tiene dos documentos muy interesantes, el Manual A y el Manual B. En el Manual B vienen todos los procesos metodológicos, es decir, todas las fórmulas. En el Manual A vienen todos los parámetros para representar los planos del Instituto de Vivienda. Ahí hay una sección para sistemas de aguas pluviales, ahí te puedes encontrar estos detalles constructivos. Pero bueno, la profundidad del pozo por cálculo es 8.20. Pero adicional a eso tenemos que colocar un tubo de asbesto cemento de por lo menos 30 centímetros y se recomienda de asbesto cemento porque es poroso, con una profundidad de 50 centímetros. Ese pozo de absorción debe tener una plancha de concreto o un firme de concreto de por lo menos 10 centímetros. Su resistencia es muy mínima, un F'C de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la recomendación es que para garantizar una muy buena absorción, adentro de lo que es el tubo de asbesto cemento, coloquemos lo que es, en este caso, piedra tesontle, puede ser también piedra brasa triturada. Y los paramentos laterales de este pozo de absorción se puede hacer con la recomendación y la verdad es que funciona muy bien, con tabique de barro rojo recocido multiperforado. También te puedes encontrar allá afuera ya los anillos prefabricados que se van montando, pero no recomiendo tanto eso. O sea, sí es de concreto y sabemos que el concreto es poroso, pero no hay nada mejor a que coloquemos este tipo de tabiques o ladrillos de barro rojo recocido multiperforados, porque permite que cuando el agua empiece a caer dentro de este pozo de absorción, se vaya, en este caso, filtrando también de manera lateral, no solamente por la parte inferior. Aquí, como podemos observar en este detalle, pues debemos de tener una escalerilla con el objetivo de que se pueda ingresar para temas de mantenimiento. Este pozo de absorción debe de tener también un sistema de sifón rebose con el objetivo de que cuando se llegue a incrementar o se rebase la demanda, pues no se llegue a desbordar, sino que se vaya ya directamente a lo que es el colector municipal. Aquí viene un punto muy importante, lo que es la guía técnica para elaboración de sistemas alternos. Nos menciona que pues el tiempo de infiltración máximo debe de ser de 18 horas, no te puedes pasar más. Ejemplo, si tu tanque o pozo de absorción se llega a llenar y después de 18 horas pues realmente no está vacío, pues no estás cumpliendo con lo que menciona esta guía técnica. ¿Cómo puedes saber si cumples con este parámetro? Es muy sencillo. Esta guía técnica nos da una fórmula en donde nos dice el volumen de tu sistema de retención e infiltración, divídelo entre las 18 horas que son las máximas permisibles. Entonces, si tenemos un volumen de 14.4648 metros cúbicos y lo dividimos entre 1000, pues bueno, encontraríamos pues un litraje de 803.6 litros sobre cada hora. Eso lo dividimos entre 60 para tener una medición o una unidad diferente y más cómoda, y nos da un resultado de 13.40 litros sobre cada metro. Hay una práctica muy sencilla que muchas veces hacemos, que a veces ya no es recomendable, pero podemos llevar a cabo una práctica sencilla, una cala en donde podemos ir virtiendo agua para ver si cumplimos con este parámetro. Debemos de estar drenando, para nuestro caso con este volumen, por lo menos 13.40 litros por cada minuto, y eso es como mínimo. La guía técnica para elaboración de sistemas alternos nos menciona que tú, para poder justificar que las dimensiones de este pozo de absorción son factibles, debes de llevar a cabo un estudio de permeabilidad, y normalmente lo hace un laboratorio de geotecnia. Ese laboratorio de geotecnia pues te entrega un resultado y te dice si es válido o no. Casos más interesantes de esto es que si el laboratorio te dice pues no cumples con el parámetro permisible dado a la composición de tu suelo, pues bueno, el director responsable de obra
pues debe de tener la obligación de decir también en su caso que pues no es factible tu pozo de absorción. ¿Qué alternativas puedes recurrir? Una de ellas es beneficiando el tema de la vía pública. En el apéndice A de esta guía técnica te puedes encontrar diferentes formas de cómo puedes intervenir en la vía pública por medio de este tipo de elementos, ¿no? Que ya son camellones, y pues esto beneficia también el tema de la arquitectura del paisaje. Otro tema que también menciona es que si en caso de que el laboratorio de geotécnica te dijo que no pasas el estudio de permeabilidad, dentro de tu pozo de absorción tú puedes alojar un conjunto motor bomba sumergible, el cual te pueda apoyar a desasolvar pues esa agua remanente que por sí sola no se llegue a filtrar. Pero si en el caso de que también el estudio de geotecnia te diga pues, que no, tampoco es factible por la consistencia de tu suelo, pues ya tendríamos que optar por una última opción, que en vez de un pozo de absorción tendríamos que colocar aquí pues un tanque de tormentas, ¿no? Y para eso vamos. Ahora vamos a calcular el tanque de tormentas. La guía técnica para la elaboración de sistemas alternos lamentablemente no te menciona cómo calcular el tanque de tormentas. Hay dos opciones, una más sencilla que es la que vamos a mostrar ahorita, pero si tú quieres profundizar en este tema, yo te recomiendo que leas el libro del ingeniero Becerril Onésimo. Hay unas versiones actuales que han salido en el mercado en donde te viene la metodología para calcular tanques de tormentas. Son un poco más laboriosos, pero si tú quieres incluso algo más sencillo, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos en el reglamento de construcciones en la NTC para proyecto arquitectónico? Menciona que el tanque de tormentas deberá de ser capaz de almacenar el 55% del volumen de la cisterna de almacenamiento pluvial. Entonces, es muy sencillo. Entonces, si el volumen de la cisterna pluvial es 9.216 metros cúbicos, el 55% ¿cuánto sería? ¿No? Entonces nada más hacemos esta multiplicación. Redondeando, pues el volumen del tanque de tormentas tendría que ser de por lo menos 5.10 metros cúbicos. Aquí fíjate que viene algo muy, muy interesante y quizás te estés preguntando, ¿por qué el volumen del tanque de tormentas es menor al pozo de absorción o al sistema de infiltración? Bueno, porque estamos hablando de un sistema natural. Es decir, el pozo de absorción, y me voy a permitir regresarme aquí, no creas que se empieza a filtrar así rápido, ¿no? O sea, va a ir poco a poco, ¿no? Por eso tenemos que cumplir por este parámetro. Por eso te pide, por seguridad, un volumen mayor. En cambio, en el tanque de tormentas, adentro de este tanque tú vas a tener una bomba sumergible o un conjunto motor bomba sumergible. Entonces, cuando alcance cierto nivel, el conjunto motor bomba se va a encender y va a desasolvar toda esa agua. Por eso es que el volumen es inferior, ¿ok? Ahora bien, igual, haciendo la misma analogía, una cisterna cuadrada, si tenemos un volumen de 5.10 metros cúbicos, sacamos su raíz cúbica. Redondeando, pues nos quedaría de lado por lado 1.75. Y al igual que la cisterna pluvial, al igual que la cisterna de agua potable, pues su cámara de por lo menos de 0.30 metros, su tubo de 4 pulgadas como ventilación. Y bueno, y por último, y no menos importante, ya ir para cerrando esta metodología, y les pedimos una disculpa si nos hemos alargado bastante, pues el último punto es la cisterna de aguas tratadas. Al igual que lo que es el tanque de tormentas, lamentablemente esta guía técnica no nos da las fórmulas o los parámetros para calcular el volumen. Sin embargo, pues bueno, el reglamento de construcciones sí lo hace. En la NTC para proyecto arquitectónico te dice que la cisterna de agua de reuso deberá de tener al menos un 50% del volumen de la cisterna de agua potable. Y aquí menciona este tipo de parámetros muy interesantes. Recuerden que este tipo de metodologías lo que su propósito sugiere es que hagamos una recirculación de este líquido. Por eso es que, por ejemplo, el agua residual tratada se podrá obtener, por ejemplo, de la red de reuso de privados dentro de la Ciudad de México, planta de tratamientos de aguas residuales propias, en el caso de que pues, el proyecto arquitectónico, hablando del espacio, nos lo permita. Y esa agua residual la vamos a obtener de las regaderas, tinas, lavabos, lavadoras, lavaderos u otra fuente autorizada, ¿no? 3 opciones de manera general, pues vendría siendo en este caso que también el municipio tenga su planta de tratamiento residuales.
que el proyecto también contemple la propia suya o de terceros, es decir, de vecinos lo podamos obtener. Yo te invito a que le des una muy buena leída a esta guía técnica de elaboración de proyectos alternos, porque te trae un desglose todavía más profundo de qué sí y qué no para el tema de planta de tratamientos de aguas residuales. Bien, regresando al tema, pues si queremos encontrar el volumen de la cisterna de aguas tratadas, sabemos que de acuerdo al reglamento de construcciones debe de tener al menos el 50% de la capacidad de la cisterna de agua potable. Recordemos que el volumen de la cisterna de agua potable es de 3.60 metros cúbicos. Entonces, haciendo esta operación, nos da como resultado que el volumen de la cisterna de agua tratada debe de ser de por lo menos de 1.80 metros cúbicos. Le sacamos raíz cúbica y redondeando nos quedaría 1.25 de lado por lado, y al igual que anteriormente y lo hemos venido diciendo, pues debe de tener su ventilación en este caso, y pues su cámara de aire de por lo menos de 0.30 metros, ¿no? Haciendo una síntesis de lo que hemos venido haciendo, tenemos lo siguiente: el volumen de la cisterna de aguas tratadas tendría que ser para este proyecto, para este ejercicio, de 1.80 metros cúbicos. El volumen de la cisterna de agua pluvial de 3.60 metros cúbicos. El volumen de la cisterna pluvial 9.216 metros cúbicos. El tanque de sedimentación únicamente nada más para esa área de la azotea, la más desfavorable, de 500 litros. El volumen, si ocupamos en este caso, y nos lo dice el estudio de laboratorio de geotecnia de permeabilidad, que si es factible utilizar el pozo de absorción, pues este volumen vendría siendo de 4.648 metros cúbicos. En caso de que no sea factible y tengamos que utilizar un tanque de tormentas, el volumen de este elemento vendría siendo 5.10 metros cúbicos, ¿no? Bien, pues no hay que olvidar que adicional a esto, pues tendríamos que también estar contemplando la idea de la reutilización o la incorporación en este caso de sistemas sustentables para aguas, para instalaciones sanitarias, ¿no? Recordemos que únicamente el objetivo de este video es mostrar las fórmulas, la aplicación y el proceso metodológico. Pues claro, habría que ver cómo hacemos el diseño, ¿no? Muchas veces no es viable. Por eso es muy importante que ya desde que se empieza a hacer el diseño arquitectónico, el arquitecto o el proyectista pues empieza a tomar en cuenta todos estos elementos, si es que de acuerdo a su construcción o metros cuadrados el municipio se lo está exigiendo, ¿no? Que a veces pues lamentablemente no es factible en algunos de los casos, o como bien lo veníamos comentando hace un momento, pues también depende del municipio qué es lo que te esté solicitando. Pues bien, nuevamente les agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta acá. Una gran disculpa si nos hemos extendido en esta metodología. El objetivo no es aburrirlos, al contrario, esperamos que haya sido muy grato de esta parte de su servidor. Y pues bueno, no nos pedimos sin antes volverles a recordar que si no se han suscrito, que lo hagan, a que nos regalen un like, ya que esto nos motiva a seguir generando mayor cantidad de contenido, a que actives la campanita para que cuando subamos el próximo video te llegue la notificación, y sobre todo a que nos apoyes en compartir esta serie de videos con tus colegas, con el objetivo de que esta comunidad crezca aún más. Y si después de esta metodología de cálculo tienes alguna duda, algún comentario, necesitas algún documento, con toda confianza escríbenos en la parte inferior, en la sección de comentarios, y lo más pronto posible te estaremos brindando una respuesta. Sin más por el momento, deseamos que tengas una excelente tarde y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.